Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta catequesis de la Divina Misericordia. Sí, cuando ya traigo varios libros, hermanos, suena catequesis de la Divina Misericordia y así lo va a ser. Queridos hermanos, en esta catequesis vamos a ver la segunda parte de una carta escrita por Sor Faustina el 11 de abril de 1934. Como he dicho en la catequesis anterior, Sor Faustina va a enviarle al padre Sopocko dos cartas en una. En la primera carta estaba escrita el 11 de abril, que es la que estamos analizando ahora y vamos a terminar hoy. La segunda carta es la del 15 de abril de 1937 estamos. A las dos cartas las manda juntas. Bueno, acá de hecho, ustedes ven, tengo el libro de cartas y acá con la hojita preparada para la catequesis de hoy, cosa que no se me vuele de la cabeza, como ya se me han volado los pelos, que no se me muevan las ideas, no se vuelen las ideas. Y esto va en correlación también con el diario de Santa Faustina. Estamos comentando los numerales del diario de Santa Faustina alrededor del numeral 1083 y resulta que allí es cuando cae 11 de abril de 1937, donde se da, para ir entendiendo mejor el diario, la importancia de las cartas. Es como que van una al lado de la otra, las cartas y el diario de Santa Faustina. Entonces, vamos a terminar de ver esa primera carta, la del 11 de abril, porque vamos a ver a Sor Faustina que, como hemos hablado en la catequesis anterior, en la primera parte de la carta que escribe el 11 de abril, ella estaba dispuesta a dejar la congregación en mayo. Es decir, ella estaba escribiendo la carta el 11 de abril y ya tenía en mente dentro de un mes dejar la congregación donde estaba. Ella de votos perpetuos, es decir, votos solemnes que tenía que pedir dispensa al Vaticano para poder exclaustrarse, dejar la orden e irse, ella en sus planes, irse a Vilna, donde el padre Sopocko debía fundar. Y por eso en esta carta decisiva del 11 de abril le estaba preguntando al padre Sopocko cómo iba el asunto de la congregación, el permiso para iniciar esta nueva congregación que el Señor pedía. Le pide eso y también le va a dar al padre Sopocko, como hemos visto en la catequesis anterior, indicaciones sobre cómo tenía que ser el terreno para adquirir para la nueva congregación. Bueno, sentido práctico y sentido de inmediatez de Sor Faustina, que bueno, a veces uno eso no lo puede ver a la luz simplemente del diario espiritual. Bueno, hasta ahí la primera parte de la carta que hemos leído. Ahora vemos la segunda parte. Leemos y comentamos. Escribe así Sor Faustina al padre Sopocko: mi disposición interior es la siguiente. Me da igual lo que el Señor haga conmigo. Trato solamente de contestar con máxima fidelidad a cada gracia suya. Empiezo a subir al tercer grado de cumplimiento de la voluntad de Dios. Este párrafo de la carta de Sor Faustina al padre Sopocko, que no hemos comentado la vez pasada, es muy importante. Por eso lo dejé para esta catequesis. ¿Por qué? Porque si bien ella está hablando de que va a dejar la congregación en mayo, cómo debe ser el terreno, de que no tienen dinero, pero bueno, ella igual habla de que tiene que tener 10 hectáreas y un terreno grande para el jardín, para el huerto. Ella está totalmente entregada a la voluntad de Dios. Está de alguna manera actuando simplemente porque sabe que el Señor lo pide, por más que no tiene ni el permiso del arzobispo de Vilna, el padre Sopocko, ni ella lo tienen. Ella no quiere hacerlo, por más que en este momento está manifestando que lo va a hacer con total decisión, porque sabe que sí Dios lo quiere, que sí Dios se lo pide. Está a punto de dejar la congregación Sor Faustina, es un momento cumbre en su vida. Y de hecho vamos a ver que es una bisagra justamente lo que le va a pasar después de este 11 de abril, por lo cual ella va a terminar escribiendo otra carta el 15 de abril y enviando las dos. Va a pasar algo que va a cambiar todo esto. Por ahora veamos lo que le pasa a Sor Faustina. Entonces ella está totalmente entregada
a Dios, haz de mí lo que quieras. Es un canto muy bonito que ponemos aquí en Habla al Mundo, en un coro de niños y de sacerdotes del sur de Perú, que nos han otorgado los derechos para esta música tan preciosa que nos acompaña en las transmisiones. Haz de mí lo que quieras, que está basada en una oración de San Carlos de Foucault, este francés, santo francés maravilloso, que escribe este himno. Haz de mí lo que quieras. Llegar a un corazón en total desprendimiento de uno mismo y a la total disponibilidad a la voluntad de Dios es una obra de arte de Dios. Bueno, el Señor ha hecho y está haciendo eso con Sor Faustina y se manifiesta en este párrafo. Y aquí Sor Faustina, además de eso, que haga el Señor de mí lo que Él quiera, mostrando una grandísima santidad y disponibilidad. Simplemente trato de hacer con máxima fidelidad, de contestar a cada gracia suya. Empiezo a subir el tercer grado de cumplimiento de la voluntad de Dios. Sor Faustina habla de 3 grados de cumplimiento de la voluntad de Dios. Y uno se preguntará, ¿y cuáles son los otros grados? ¿De qué se tratan esos grados? Bueno, eso está en el diario espiritual de Sor Faustina. Vamos al numeral 444. Es muy fácil de recordar. 444. Allí escribe Sor Faustina, después de haber tenido una charla espiritual, de dirección espiritual, confesión y dirección espiritual con el padre Sopochko. Sor Faustina escribe esto: el sacerdote me dijo estas palabras profundas. Bueno, ese sacerdote era el padre Sopochko, nada más que no lo menciona aquí. Hay 3 grados en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El primero es cuando el alma cumple todo lo que está notoriamente comprendido en los reglamentos y en los estatutos de la observancia exterior. Los estatutos y las reglas de su comunidad, lo que tiene que cumplir lo debe hacer, ahí pasa la voluntad de Dios. El carisma, que está en las constituciones aprobadas por la Santa Sede, es lo que Dios le pide. Está manifiesta la voluntad de Dios. Hoy lamentablemente uno ve a veces congregaciones que se vive de tal manera que están contradiciendo las mismas reglas aprobadas por la Iglesia, dadas por el Espíritu Santo, pero bueno, con un falso espíritu de ayornamiento de estos tiempos se vive en contra de justamente de lo que el Espíritu Santo les está pidiendo. Bueno, entonces el primer grado de la voluntad de Dios pasa para un religioso en el cumplimiento de las normas, de la misma manera que para un laico, por ejemplo, el cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento del deber de Estado, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. El segundo grado, escribe Sor Faustina, consiste en que el alma sigue las inspiraciones interiores y las cumple. El tercer grado es aquel en el que el alma, entregándose a la voluntad de Dios, le deja la libertad de disponer de ella. Y Dios hace con ella lo que le agrada, porque es un instrumento dócil en sus manos. Y me dijo ese sacerdote que yo estaba en el segundo grado del cumplimiento de la voluntad de Dios y que no tenía todavía el tercer grado de cumplimiento de la voluntad de Dios. No obstante, debía empeñarme para cumplir ese tercer grado de la divina voluntad. Esas palabras penetraron mi alma por completo. Veo claramente que muchas veces Dios da a conocer al sacerdote lo que pasa en el fondo de mi alma. Eso no me sorprende nada, más bien agradezco al Señor que tiene estos elegidos. Bueno, aquí habla entonces el padre Sopochko, es el padre Sopochko, según los relatos y las crónicas del convento donde vivía Sor Faustina, el que habló con Sor Faustina en ese día, era justamente, le tocaba al padre Sopochko ir a hacer la charla de espiritualidad, la dirección espiritual y la confesión a las hermanas. Por eso se sabe que era el padre Sopochko. Y segundo, además de hablar de los 3 grados de la voluntad, de los que Sor Faustina está escribiendo en la carta que estamos comentando, está el tema de la importancia de la dirección espiritual. Si no me dejo guiar por un director espiritual, puedo terminar haciendo en mi vida interior lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Cuidado con eso de uno tenérselas claras, sabérselas todas. Porque lo más probable es que cuando uno se la sabe toda es cuando uno más equivocado está. Por eso es tan importante la confesión frecuente, objetiva, sincera y la dirección espiritual.
objetivar, saberlo sacar, saberlo decir, pedir el don de consejo para quien va a guiar y tener la humildad de obedecer. Bueno, seguimos con la carta. Entonces Sor Faustina dice, ahora estoy llegando al tercer grado. A Sor Faustina le había quedado muy grabado en Vilna esas palabras del padre Sopochko, que están en el numeral 444. Estamos hablando de 1935 aproximadamente. Y ahora en 1937 Sor Faustina quiere subir al tercer grado de la voluntad de Dios. Venía luchando por ello, llegar a ese tercer grado. Y parece que justamente haciendo esto, queriendo dejar la congregación en mayo, buscando, ya que el padre Sopochko consigue el permiso del arzobispo, hacer lo que Dios le pedía para ella subir al tercer grado de la voluntad de Dios. Bueno, sigue la carta. Le ruego, Padre, que hable de estas cosas con el Señor Jesús y se digne de escribirme de todo sinceramente. Yo le pido ardientemente al Espíritu Santo la luz en toda esta causa y siento que el Señor le conceda el conocimiento de toda esta cuestión. Sabe que Sor Faustina depende del discernimiento del padre Sopochko, lo que haga para la congregación, para el arzobispo, para ella poder dejar su congregación e irse a Vilna y comenzar esta nueva congregación. Hasta ahí comentamos esta carta. Sigue la carta. Hay temas muy importantes que siguen en la carta. En esta carta del 11 de abril de 1934, pero creo que ya hemos aprendido mucho, tanto de la vida de Sor Faustina, como de los 3 grados de la voluntad de Dios y la total disponibilidad de Sor Faustina para cumplirla. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de primer grado de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. No sin antes invitarlos a darle me gusta a este video y a los demás videos, difundirlos, compartirlos en sus redes sociales para que más personas conozcan lo que hacemos difundiendo la Divina Misericordia. Ingresar a nuestra renovada página web hablaalmundo.org, donde diariamente presentamos el Evangelio del día reflexionado a la luz de la Divina Misericordia. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.